La Biblia decía, que Jesús en la comunicación con su pueblo, pueblo de Dios, pueblo de Israel, tuvo dos mensajes. El primer mensaje lo estamos viendo, era para aquellos que habían creído en Jesucristo. Y la Biblia dice, oiga, que la perspectiva que Jesús les estaba dando a este pueblo que había creído era una perspectiva práctica y una perspectiva espiritual. Hasta ahí llegué. Ahora Jesús viene y la realidad es que mientras yo estudiaba la palabra entendía de que donde está Jesús, ahí suceden cosas maravillosas. Porque las cosas comienzan a cambiar. Las cosas comienzan a transformarse en nuestras vidas. Y Jesús, hermano, los quiere llevar más allá de creer. Porque usted puede tener un montón de gente que cree en la iglesia. Pero creer es un paso solamente. Mire, se lo pruebo. ¿Cuántos creen en Jesús esta mañana? Todos. Todos creemos en Jesús. Y todos, hermano amado, creo que si Jesús estuviera esta mañana, y creo que lo está en su corazón, y se comunicara a Jesús con usted, Jesús le diría exactamente estas palabras: han creído en mí. Y qué bueno que hayan creído. Pero ahora viene una comunicación más profunda de Jesús. Y esa comunicación más profunda de Jesús con los discípulos en la perspectiva práctica y espiritual, oiga, que les está enseñando, les enseña dos verdades que yo quiero que usted note. La primera verdad, si es que han creído en Jesús, es que deben de permanecer, dice ahí el versículo, en la palabra. Porque si no, solamente creyó. Pero Dios quiere llevarlo a otro nivel. Dios quiere llevarlo a un nivel donde la palabra, y recuérdese que la palabra, el verbo de Dios era Jesús mismo. Él era la palabra. Y Jesús le dice a aquellos que han creído: ustedes han creído, pero ahora los voy a llevar a otro nivel. Si permanecen, dice ahí, en mi palabra. Así que una de las cosas, hermano, poderosas que nosotros tenemos que entender esta mañana es que Dios en esta mañana nos está invitando a no solamente haber creído en Él, sino a ser discípulo de Jesús. Y ser discípulo conlleva un mayor compromiso. A los que creían en Jesús al principio, Jesús hacía milagros, prodigios, maravillas, cosas sobrenaturales. Pero a los discípulos, Jesús los está llevando a un nivel, hermano, de permanecer en la palabra del Señor, aunque a veces la palabra del Señor sea demasiado fuerte. Aunque a veces, hermano, no entendamos lo que la palabra nos está explicando, el Señor dice: tienes que permanecer en mi palabra, porque mi palabra definitivamente es la garantía de que vas a ser discípulo mío. Y mire, hermano, cuando uno es discípulo de Jesús, tiene otro compromiso. Cuando solamente la gente cree y después, bueno, sí, yo creí, fui alguna vez, pero ahí quedé. La Biblia dice que esa palabra que es sembrada en el desierto de esa persona, viene el enemigo, hermano amado, y seca esa palabra. Así que nosotros necesitamos seguir creciendo. Bueno, yo por lo menos necesito seguir creciendo. Y necesito pasar de la dinámica, hermano, de solamente creer y sin ningún compromiso, a ir a un nivel donde Jesús me diga por la palabra lo que yo tengo que hacer. Y yo, como discípulo de Jesús, que permanezco en su palabra, poder que la palabra del Señor, que ha impactado mi corazón, pueda, hermano, seguir trabajando en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé cuántos, hermano, la palabra que ha recibido ha ido trabajando esta semana pasada en su corazón.
corazón. Pero yo espero que esta palabra que esta mañana usted está recibiendo, usted pueda decir: gloria a Dios, que yo no solamente soy un creyente, sino que ahora más que nunca quiero ser discípulo de mi Señor. Y que aunque las demandas sean mayores, y aunque, hermano, tengamos un gran trabajo que hacer en el nombre poderoso de Jesús, lo hacemos por amor. ¿Sabe por qué? Porque hemos entendido que Jesucristo, cuando comunicó que necesitábamos ir de creer a ser discípulos de Él, era porque necesitaba Jesús extender su reino y Él solo no lo podía hacer. Así que olvídese. Solo el pastor Roy, el llanero solitario Roy, no hace nada. Ni Jesús lo pudo hacer. Jesús tuvo que hablarle a esas personas y decirles: ¿creyeron? Sí, creímos, Jesús. Ahora tienen que trabajar, tienen que dejarse discipular, tienen que dejarse enseñar, tienen que dejarse que alguien los vaya guiando hacia otro nivel de discipulado, donde la palabra mía, dice el Señor, yo, la palabra, el verbo de Dios, se encarne en ustedes de tal manera que ustedes, dice la Biblia, escuche esto, permaneciendo en mi palabra, sean verdaderamente discípulos. Así que podemos tener la iglesia llena. Yo siempre lo he dicho: ¿quién no sueña con que cada día pongamos más sillas? Pero no oyentes solamente, pero no personas que creyeron, pero oiga, pero no permanecieron en la palabra. O cuando la palabra comenzó a caer como lazos de amor, hermanos, sobre nosotros, oiga, no quisimos aceptar la demanda de Jesús de que la palabra nos va a llevar a otro nivel en nuestras áreas y en nuestras batallas. Y eso es lo que más adelante rápidamente les voy a mostrar. Dije 2 grupos: comunicación directa de Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Pero acá viene la clave: el que solamente creyó, no le pasa esto. Pero el que creyó, escuche esto, y es discípulo de Jesús, algo comienza a suceder dentro de ella y dentro de él. La Biblia dice, versículo 32, el discípulo comienza a conocer, ¿qué dice? ¿Y sabe quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. El discípulo, por medio de la palabra, comienza a conocer a Jesús. Y la Biblia dice, oiga, y conocerán la verdad, y la verdad os hará. Ay, qué poca gente libre esta mañana. Oiga, la verdad os hará libres. Así que cuando yo veo una iglesia, hermano amado, que se quedó en el primer escalón, creyó, y no se deja discipular, y no deja que Jesús comunique las verdades, las profundidades de Dios para su vida, y no quiere compromiso, y no va más allá, y solamente quiere bendición, y siempre vengo a recibir, y siempre estoy poniendo la cabeza, pero nunca pongo las manos en el arado para trabajar, mi amado hermano, en el reino del Señor, para ayudar que se expanda la obra de Dios. Entonces uno, hermano amado, se da cuenta de que esa persona no está conociendo la verdad, y la verdad no lo está haciendo libre. Porque yo le digo a usted, ¿quién no tiene luchas? Pregúnteme a mí. Todos los días se endereza uno y se tuerce otro. Y alguien dice, yo quiero ser como el pastor Roy. Bienvenido. Avance.
No es fácil. Pero cuando uno ve que hay gente que quiere ser discípulo, cuando uno ve que hay gente que quiere ir a otro nivel, cuando uno ve, Jesús estaba viéndolos a los que habían creído, pero a la par de ellos, escuche esto, voy a la segunda parte, a la par de ellos habían otros que tenían la misma religión de los que habían creído en Jesús, pero ellos no estaban creyendo a Jesús, no estaban creyendo a la palabra. Y la Escritura dice, escuche esto, por favor, vaya conmigo a la Biblia. Que los que no habían creído, versículo 33, le respondieron, porque somos buenos para recibir paz, para decir Biblia, pero qué difícil es ser discípulo. Y dice la Biblia que le respondieron a Jesús, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? A veces, hermano, la gran batalla o la peor batalla que tenemos la tenemos adentro de nosotros. No es la gente que nos rodea, la religiosidad que mucha gente tiene hace que no vean que la verdad de la palabra puede liberarlos, pero como no queremos reconocer, oiga, ahí estamos batallados y nos ponemos a veces hasta a pelear con Dios. Y discutimos. ¿Cómo dices que vamos a ser libres? Si somos hijos de Abraham. ¿Cuántas veces hemos estado así nosotros? Solo una hermana. Yo muchas veces en el pasado me acuerdo, para aquellos que no me conocen, porque hay gente que cree que el pastor siempre fue cristianito y ahí consagrado y oiga y con todos el grupo. No. Hubo un tiempo que me enojé con Dios. No fue con Dios. Fue con un personaje que me acusó con mi pastor. Y entonces me enojé con el pastor. Y me enojé con el hermano también. Y creo que también me enojé con Dios porque falté un año a la iglesia. ¡Un año! Y allá iba Rosario, por eso Dios mío, Dios, tremendo premio va a tener esa mujer. Yo estaba enojado en mi casa y me decía mi esposa, bueno, chao, me voy a la iglesia con el pastor Alberto Wiesel. Y yo dije, ese pastor me exhortó. Y fue injusto porque eso que dijo ese hermano es mentira. Y estaba enojado. ¿Me está escuchando? Pero la palabra de Dios dice que Dios a sus hijos los ama. Y me acuerdo que mi esposa estaba así con la panza de Roycito. Y había un lugar que se llamaba un Monte Sión, por ahí, allá en Los Ángeles, California, había un cerro ahí que parecía ese monte. Se iba a orar. Y claro, ya no podía Rosario, me acuerdo yo. Y me dijo, ¿por qué no me llevas, mi amor? Vamos, le dije yo. Y estaba en un grupito orando. Y yo hice como que oré. Todo el mundo con Alberto Wiesel. Y yo, hipócritas. ¿Cómo ofendieron a su siervito? Ay, Dios. Y un hermano, pastor de España que ya murió, Víctor Lima, ¿se acuerdan? No he salido del tema, Yo estaba como estos endiablados diciendo, linaje de Abraham soy. Se acercó Víctor Lima y puso sus manos sobre mí. Cuando puso sus manos sobre mí, yo sentí
que se salió el diablo. Y Víctor me comenzó a dar una palabra. Y me comenzó a quebrar el Espíritu de Dios. Y a quebrar. Y a quebrar. Y a quebrar. Oiga, hermano, yo entiendo todas esas situaciones. Porque yo lo he vivido. Por eso, qué bendición es entender la Biblia. Oiga, acá habían un montón de personas diciendo, pero ¿qué nos vienes a decir a nosotros que necesitamos libertad, que conoceremos la verdad? Somos linaje de Abraham. Linaje de Abraham, necesitados. Linaje de Abraham, ahí estaba el verbo. Ahí estaba la palabra, comunicándoles una fuerte verdad y no lo estaban entendiendo, iglesia. A veces Jesús nos habla fuerte por la palabra porque Él no quiere que nos perdamos. Por lo menos yo así lo tomé. Y de ahí me levanté y dije yo, aleluya, Señor. Creo a la palabra del pastor Víctor, que era anciano en ese entonces. Y me levanté, oiga. Y lo peor que en el trabajo tenía el que me había acusado. Y cada vez que cruzaba a Manuelito, así se llama, vive. En mi corazón yo decía, Señor, yo lo perdono. Yo lo perdono. Y se hizo carne el perdón. Se hizo carne el perdón en mi vida, hermano amado, que al ratito comencé a servirle al Señor. Al ratito, oiga, almas comenzaron a venir. Íbamos a predicar a las plazas, íbamos a predicar a los parques. Oiga, la restauración de Dios llegó. Yo creo en el Dios de lo posible. ¿Hay cosa imposible para Dios? No, no lo hay. Dios puede restaurar. ¿Cuánto lo creen? Dios puede levantarnos, pero a veces tiene que Dios venir y hablarnos fuerte. Oiga, finalizo porque se nos quema la milanesa. ¿De qué lado vas a estar? Los dos pueblos de Dios. Unos recibiendo la perspectiva espiritual y práctica, permaneciendo en la palabra, siendo liberados por la palabra, por Jesucristo mismo que estaba ahí. O de los que, yo soy pueblo de Dios y no necesito liberación. Yo soy pueblo de Dios. Y ese mensaje, usted lo ha escuchado alguna vez, será para otro, pero para mí, a mí Dios no me habló esta mañana. ¿En serio? Finalicemos diciendo que Jesús les respondió, versículo 34, estamos hablando de cómo comunicaba Jesús. Se comunicó con ellos, los que decían somos linaje de Abraham. Y oiga, Jesús les respondió y les dijo, de cierto os digo, qué fuerte, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre, mas el Hijo se queda para siempre. Versículo 36 y ahí finalizamos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Está escuchando? Si el Hijo, deje de ser religioso. Deje de ser religioso. Mientras más nosotros digamos que no necesitamos a Dios, menos Dios va a poder operar con nosotros. Pero Jesús dijo, si yo os liberto, ¿qué linaje de Abraham ni qué nada? Oiga, si yo os liberto, serán verdaderamente libres. Mi gloria, mi presencia, mi unción caerá sobre ustedes. Y oiga, mi palabra se revelará de tal manera que van a desear ser mis discípulos.
siglos. Alabado sea el Señor esta mañana. Dios es grande y Dios es poderoso. Finalizo, pero de ese grupito había unos que decían ser y no eran. Y como Jesús estaba comunicando, les pasó la tropadora. ¿Saben qué es la tropadora? Esa máquina que limpia campos, así tropa toda, destruye todo. Y Jesús les pasa la tropadora y les da una revelación a algunos que andaban por ahí sueltos. Y Jesús les dice, ya estamos, ya estamos. Respondiendo, versículo 39. Jesús les dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero las obras de su padre quieren hacer. ¿Cuánta gente en la iglesia, mi amado hermano, no ha entendido esto? Tienen que haber cambios. Tú no puedes seguir viviendo como antes vivías en el mundo. No puede pasar 1 año, 2 años, 3. No, pero mi carácter es así. ¿En serio? No, porque así soy yo. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Se va a enfrentar a Jesús y le va a pasar la tropadora, porque Jesús no anda con cuentos, comunica. Ahora, finalizo. Dice la Biblia 39, respondiendo, oiga, le dijeron los discípulos, si Jesús le dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 40, le descubre el corazón. Pero ustedes procuran matarme. Cristianos con ganas de matar al otro. ¿Habrá alguien acá que quiera matar a alguien? No te mato porque te amo. ¿Verdad que sí? A veces me pasa a mí o solo a mí me ataca el enemigo. Pero a veces digo, Señor, ay Señor, me lo enviaste tú al enemigo. Y uno tiene que llenarse de amor. Oiga, así estaba Jesús. Jesús le dice, oiga, pero ahora procuran matarme. Porque, oiga, qué tremendo ese versículo. Porque les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Oiga esto. Mas vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Oiga esto. Entonces le dijeron, nosotros somos uy, qué tremendo esto. Le tiraron con todo a Jesús. Le dijeron, Jesús, ya que estás con la tropadora, te pasamos la tropadora también. Nosotros, le dijeron, no hemos nacido de fornicación. Se metieron con Emmanuel, Dios con nosotros. No hemos nacido de fornicación. Y ahí Jesús dijo, bueno, ¿quieren así? Así es como quieren. Vio que hay cristianos, porque estos eran israelitas del pueblo de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? En la iglesia hay de todo esto. Gracias a Dios esta mañana no vinieron algunos. Pero oiga, que los hay, los hay. Y dice la Biblia, oiga, finalizo. Hace como 1 hora vengo finalizando, pero oiga, ahora sí finalizo en serio. Ya estamos. Es que no me puedo ir sin decirlo. Oiga esto. Dice la Biblia que Jesús les dijo, versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Ahora oiga esto, por favor. Vosotros, versículo 44, el texto más duro de la Biblia, Jesús hablando. Vosotros sois de vuestro padre. Ay, ayúdeme. O la milanesa se quema.
vosotros sois. Ay, Señor amado. Y él decía, yo soy hijo de Abraham, yo tengo la unción de David. Y el Señor le dice, ¿qué unción ni qué nada? Sos hijo del diablo. Y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Usted decide cómo se comunica Jesús con usted. Porque hay gente, hermano, que le gusta siempre, ay, que Jesús me hable con amor, por favor. Y el bebote tiene como 50 años en el evangelio. Ay, es que me lastimaron. ¿En serio? Yo creo, sinceramente se lo digo, que el Señor nos está llevando a un nivel de gloria donde los cascotazos no nos van a hacer daño. Pero tenemos que estar en la gloria de Dios. Tenemos que estar en su presencia. Tenemos, hermano, que atacar los problemas de raíz. Tenemos que, hermano, confrontar al enemigo. Porque, oiga, finalizo diciendo, allá estaba Pedro. Y Jesús se está preparando para ir a la cruz. Comunicación. Y cuando Jesús dice, me voy a la cruz, dijo, Pedro, nunca acontezca tal cosa. Y Jesús se voltea donde Pedro y no le dice, Pedro, que el Señor te reprenda, Satanás, le dijo. Uy, ¿cómo? ¿Pedro se endemonió? No, no se endemonió, no estaba endemoniado. Pero el pensamiento que tuvo fue diabólico, fue satánico. Y Jesús, que es el único que puede hacer eso, porque Él sí es Dios, reprendió al espíritu que estaba poniendo en la boca de Pedro que no fuera a la cruz. Iglesia, necesitamos ser discípulos de Jesús para que Él nos siga ministrando y nos siga trabajando el corazón hasta su venida. Cierre sus ojos esta mañana. Padre Dios,